mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, luego vamos a traer un videito con nuestra cuenta 100% free to play. Hoy vamos a ver los eventos enfrentamiento de inicio y erupción de la zona final. Dos eventitos donde podríamos tener la posibilidad de obtener un híbrido o un super híbrido. Así que no te lo pierdas. Y también vamos a traer una nueva criatura a nivel 40. Una criatura que todos han estado esperando. Una criatura muy amada. Ya la han de haber visto en la miniatura del video. Así que tampoco te lo pierdas. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la acción. Vamos allá. Bueno, estamos aquí en el barquito de intercambio el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña revisión. ¿Por qué? Porque hemos tenido en el transcurso de un corto tiempo, hemos tenido 4 intercambios activos. 4 intercambios de desbloqueo activos. Porque siempre hemos tenido más de 4 intercambios, pero algunos solamente para obtener una copia. Pero hemos tenido 4 intercambios de desbloqueo activos en el transcurso de un mes. Mucho, diría yo, por parte de Ludia. Creo que por esa es la razón de que todavía las incubadoras no nos las han quitado, las incubadoras extras. Por eso, en lo que es una cuentita free to play, pueden tener hasta 8 incubadoras al mismo tiempo. Yo creo que por esa razón nos están poniendo tantos dinosaurios para intercambiar, porque tenemos cómo eclosionar esa cantidad excesiva. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa en este momento? Ya el no, ahí no quiero ir. El Masiacasaurus ya se fue. El Masiacasaurus, igual en este canal vamos a traer un pequeño análisis de esa nueva criatura carnívora que hemos tenido al juego hace un mes aproximadamente. La próxima semana ya tendría ese videito. Bueno, eso no nos interesa en este momento. Lo que nos interesa son las criaturas que están ahora. Tenemos el Australotitán, una criatura que también ya les había comentado en un video anterior. No es muy buena, es un herbívoro atacante, no muy bueno. Pero después vino el Corenosaurus. Ese también es un herbívoro atacante. Pero el Corenosaurus es un poquito mejor, o mejor dicho, en comparación al Australotitán. Por lo menos tiene un poquito más de vida que le da más solvencia en comparación al Australotitán. Y también tiene un ataque, diría yo que un poquito menos. Creo que unos 6 o 7 puntos menos que el Australotitán. Pero tiene más vida, que eso le hace distinto al Australotitán. Entonces el Corenosaurus tiene una criatura que hasta el momento no tenemos forma de desbloquearlo, que es el Homolocéfale. Aquí lo tenemos, que va a venir el día de mañana. Después que vean este video el día de mañana tendríamos este torneo del Homolocéfale, ¿ok? Va a ser un torneo muy activo, así que chicos, preparen sus criaturas para ese torneito. Bueno, y tenemos el Rinchenia. Este vino esta semana. El Rinchenia, un carnívoro mixto, si mal no recuerdo. Sí, un carnívoro mixto que tiene una buena vida y un decente ataque. Ok, y es un carnívoro bueno. Si hablamos de los 3, para mí el Rinchenia es el que vale la pena. Aunque ya es un carnívoro antiguo, no es nuevo. Pero si quieren desbloquear alguno de ellos, me iría por el Rinchenia, el Coranosaurus y el Australotitán al último. ¿Qué quiere decir? Que si no tienen las criaturas necesarias del Australotitán, déjenlo para que venga después. Pero el más importante para mí es el Rinchenia. Es una criatura mucho más solvente en comparación a los otros 2 herbívoros. Pero igual, tenemos reemplazo para el Rinchenia. Si no tienen criaturas todavía suficientes, no lo hagan. No intercambien para nada. ¿Por qué viene a esto? Aparte de la información de las nuevas criaturas de intercambio, vamos a las misiones secundarias, que tengo que decirles algo importante. Aquí estamos en las misiones secundarias. Ya en un video anterior ya les expliqué de qué se tratan las misiones secundarias, ¿verdad? Son 7 niveles de cría y fusión de dinosaurios para poder desbloquear las criaturas que tenemos en el barco de intercambio. Pero aquí hay algo importante que se me había pasado por alto comentarles. Si ustedes no van a reclamar las criaturas de intercambio, que yo les recomendaría que no lo hagan, especialmente cuentas nuevas, lo que sí les recomiendo es que hagan las misiones. ¿Qué quiere decir?
Si ustedes se ponen a criar, por ejemplo, 3 criaturas muy raras, les sirve para su cuenta, las suben al nivel 40 si es posible, si no las tienen todavía, y además se llevan este premio para que les fortalezca la cuenta. Solamente van a hacer las misiones, les recomiendo en este caso solamente hacer las misiones, pero no hacer el intercambio. O sea, si su objetivo no es intercambiar, no importa, pero traten de hacer las misiones. Especialmente para cuentas nuevas. ¿Vale la pena gastar los 25,000 para tener al Trinacromerum? 25,000 de ámbar. Diría que sí. 25,000 para obtener no solamente al Trinacromerum, sino obtener un legendario por 25,000. Otro muy raro por 25,000. 250 de ámbar o 1250 de ADN por 25,000. Creo que vale la pena. Si no tiene ninguno de estos, espérese un momento. Todavía faltan 10 días. Al momento que ustedes vean el video faltarán 10 días. Espérese una semana. Si en el transcurso de esa semana no le salen las criaturas necesarias para hacer el intercambio, de las 3 que están aquí no le sale, yo recomiendo comprarlas en el mercadito de ámbar. Eso es lo que yo voy a hacer. Estoy esperando. Si en algún evento me sale el Trinacromerum, excelente. Con eso no tengo por qué gastar. Ahí tendría la criatura, la crío y tengo un sobrecito gratis. Excelente. Y tenemos un legendario gratis. Y de ahí vienen las otras misiones. Llévalos al nivel 10. Al nivel 10 ya los tengo, así que voy a tener otro sobre más. Al nivel 20 los subiría rapidito. Voy a tener otro sobrecito más. Críate también lo que serían los muy raros, perdón, los legendarios. Hasta criarlos, tengo otro sobrecito más. Llévalos al nivel 20, tendría otro sobrecito más. Y así voy subiendo los sobrecitos hasta 7 sobres al final. Yo les recomiendo esto. Yo lo voy a hacer en mi cuenta free to play. Voy a hacer esa crianza, pero no voy a intercambiar. No voy a intercambiar ninguna de las criaturas. Porque prefiero tener 2 criaturas nuevas al nivel 40 a tener una criatura nueva que no voy a usar todavía al nivel 10, porque solamente tendría una copia, ¿no? Porque tendría que comprar las demás. Entonces no vale la pena, por lo menos en mi cuenta free to play, no vale la pena para nada. En lo que respecta a una cuenta ya antigua, bueno, eso ya dependerá de ustedes si quieren la criatura. Ya les dije cuál es la prioridad. Rinchenia es buenísimo. Coreanosaurus también es una criatura decente, herbívora. Y Australotitán para colección. Lastimosamente esa criatura no es de las mejores. Es útil, pero no es de las mejores atacantes herbívoros. Bueno, estamos con la criatura del día de hoy. Lo que toda Latinoamérica unida esperaba. Tenemos al Spinosaurus Gen 2. Por fin, chicos y chicas, lo voy a subir al nivel 40, este carnívoro legendario. En lo que respecta a su modelado, excelente. Me gustan esos colores. Medio moradito, aunque no le da realismo, pero me encanta ese color. La figura también es bonita. Bueno, vamos a darle de comer los 2 niveles que faltan. Ahí está. Muy bonito, realmente me encanta, muy bonito. Mejorado para la generación 1, porque el Gen 1 sí no me gustaba para nada el modelado y los colores del Gen 1 son horribles. Comparados a este son horribles. Bueno, vamos a ver qué nos dice Ludia. Vamos allá. Uy, qué bonito. Algunos científicos especulan con que el Spinosaurus, en vez de aleta dorsal, tenía joroba para guardar agua, tipo camello, ¿no? InGen rechazó esta teoría al diseñar tanto el original como el Gen 2. Tanto el Spinosaurus como el Spinosaurus Gen 2 tiene orificios nasales cerca de los ojos, igual que los cocodrilos. En la parte de acá arriba, ¿no? Acá arriba supongo que lo tiene. Ambos espinosaurios tienen una longitud y un peso mayor que los del T-Rex, convirtiéndose en los dinosaurios carnívoros más grandes de Jurassic World. Los primeros fósiles de Spinosaurus que se descubrieron fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, tras el bombardeo del Museo de Múnich. Bueno, realmente eso sí, eso es verdad, ¿no? Esa es una parte de la historia real. Eso no es inventada por el juego.
Bueno, y tendríamos el Espinosaurio Gen 2, tiene 2796 de vida con 874 de ataque. Vamos a hacer la comparativa. Como les he comentado, tiene 2796 de vida, 874 de ataque y 134.554 monedas cada 3 horas. Esto en la producción de monedas nos está dando 44.851 moneditas por hora. Bueno, muy bien. Eso le da el segundo puesto atrás del Deinonychus. El Deinonychus tendría 59.981 por hora. El Espinosaurio tendría 44. Muy bien, segundo lugar. Vamos a lo que respecta a vida. Aquí viene el rey. Empezamos con el nuevo rey de mi cuenta Free to Play. Tendríamos el Espinosaurio Gen 2, tiene 2796 de vida. Se queda con el primer puesto por delante del Deinonychus con 2720 de vida. Ok, tenemos nuevo primer lugar en lo que respecta a vida. Vamos a lo que es ataque. El Espinosaurio Gen 2 tendría 874 de ataque, quedando como primer puesto por delante del Deinonychus que tiene 850 de ataque. Vaya viendo. Pobrecito de Deinonychus, ya se fue al segundo puesto. El Espinosaurio es el nuevo rey de esta cuentita. Ahora lo que respecta el poder de combate, con toda la vida y su ataque, tendría 7166 de poder de combate, comparado al Deinonychus que tiene 6970. Entonces, aquí tenemos a nuestra mejor criatura a nivel 40, un legendario, en este caso el Espinosaurio Gen 2. Otra cosita que tenemos que tener en cuenta es el híbrido. El Espinosaurio Gen 2 tiene 2 híbridos. Así que ¿qué tocaría hacer con esta criatura? Hacer 2 más al nivel 40. El que teníamos antes es el Chromaspinus. Ya hubo torneo hace poquito en lo que es el juego, pero lastimosamente esta cuenta no la pudimos conseguir. Es con el Parasaurolophus Gen 2 al nivel 40, forma el Chromaspinus, un gran carnívoro, excelente carnívoro híbrido. Y de ahí hace poquito vino, hace más o menos un mes y medio, vino el Spinoceratops, un nuevo híbrido herbívoro. Obviamente formado por el Spinosaurus, muy bueno también. Es un herbívoro excelente, si mal no recuerdo es el primer lugar de herbívoros. ¿Qué tendríamos? O se queda en el segundo. No, bueno, está entre ese top 3, por ahí está el Spinoceratops. Si mal recuerdo está en segundo puesto. Entonces tendríamos el Spinoceratops. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta criatura tiene 2 de los mejores híbridos del juego. Así que hay que formar otras copias más. Bueno, vamos a hacer un evento que lo he pospuesto debido a... No me acuerdo por qué lo he pospuesto. Bueno, lastimosamente no lo he realizado todavía. Había eventos que se iban antes que este y los hice esos y entonces me quedaba sin criaturas. Porque este evento de enfrentamiento de inicio te pide carnívoros 3. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener algo bueno? Bueno, no es tan alto, pero tendríamos más o menos un 10% de obtener una criatura híbrida. Y el resto, lo que sería muy raro. No es muy buena la probabilidad, pero vamos a hacerlo en este videito. Vamos ahí, 3 carnívoros, ¿no? Vamos a probar a nuestro Spinosaurus Gen 2, ¿ah? Mira, con nivel 40 no lo supera el Indominus todavía, ¿ah? Nunca lo superó, pero bueno, el Indominus es un híbrido, obviamente. A ver, vamos viendo. Necesitamos 3, pero no voy a probar todavía, vamos a ver. Vamos a ubicar un tanque por aquí, un Tanicolagreus. De ahí tiramos un Acracontosaurio. Y, uy, está fuerte el Gigantosaurus al final, ¿no? Y vamos a tener aquí un Concavenator. Vamos a probar estos 3 primero. 7 millones. Bueno, tenemos bastantes moneditas, así que vamos a hacerlo. Al momento que estén viendo este video, ya se habrá pasado este eventito. Pero si tuvieron criaturas, lo tuvieron que haber hecho. Vamos a ver. A ver si tenemos suerte y nos sale algún híbrido de esos. Sería excelente. Sería muy bueno para nuestra cuentita Free to Play. El Tanicolagreus tiene que guardar. Son criaturas fuertes. Estos carnívoros no son cositas sencillas.
Uy, ahí ya como que me puso la cosa difícil. Vamos a guardar. Tírame los 4, por favor. Excelente. Ahí sí, ya está listo. Bueno, tiene buen ataque. 700 de ataque al nivel 20. Ah, me faltó poder, chicos. Me faltó poder. Qué pena, qué pena. Y el Giganotosaurus tiene bastante vida, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Sáquese de aquí, perro. Deberías atacarme con los 4. Bien. No tienes mucha vida, ¿eh? Con Cabinator no tiene mucha vida. Se dedica solamente a atacar. Ah, tendré que aguantarle con 3. Bien, Spinoraptor. Y viene el Giganotosaurus con 4000 de vida. Tremendo. Y lo derrotamos. Excelente. Salió perfecta la batalla. Vamos a la siguiente. Sáquese de aquí. Bien. Ya, vamos a la siguiente. 3 carnívoros más. Vamos a llevar al Tanicolagreus. Llevemos a un atacante. A ver, no. Vamos a llevar al Deinonychus. Y terminamos con un Indominus. Y los otros 3 son estos de aquí, ¿no? Vamos allá. Vamos a luchar por ese premio. Ojalá que sea bueno. A ver, con 700 no me vas a acabar todavía. Bueno, se lanzó todo. Todavía tengo oportunidad de guardar. Ay, me lanzó uno. Bueno, ¿qué hacemos? Te quedaste con 1. Vienen con 3, te quedas con 4. Vamos a guardar todo. Ah, eso me temía. Me temía eso. Se quedó con 1. Vamos a ver el Deinonychus. Excelente. Viene el Spinoraptor. Bien, 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 bien. Eso me gustó. ¿Me habrá puesto escudo? Puede que me haya puesto escudo. Vamos a ver. No, no me puso escudo. ¿Eh? Me amagó feísimo. Pero con los 6 no me mata. No me mata. No lo hizo. Así que vamos a cambiar. El Indominus va a ser el que se ha sacrificado en este momento. Y ya la tenemos la pelea, chicos. Ya está lista. Ya, aunque me guarde, no importa. Lo acabamos. Bueno, no fue sacrificado el Indominus. Pudo derrotarlos a los 2 sin problema. Bien. Vamos a la última batalla. Y ahora sí vamos a probar a nuestra criatura de nivel 40. Vamos a llevar al Baryonyx. Vamos a llevar al Indominus aquí. Y dejamos el Espinosaurio al último, ¿no?
Vamos a hacer esto para que el espinosaurio dé el golpe final. Si es que ganamos. Bueno, vamos allá. Voy a poner mi escudo porque quiero aguantar un poquito. Ay, que nos salga el Spinotazucus, ¿ah? Sería... Uy, guardó, ¿no? Ay, demonios. Que nos saliera el Spinotazucus como premio. Listo. A ver, cuidado, a ver, un ratito, déjame pensar. Tiene 3, no, va a tener 3. Con 2 no me mataría. Entonces vamos a poner 1. Para así poder ganar un poquito más de puntos de acción, ¿no? Para dejarle al Spinosaurus más rango de acción. Y se quedó con 1 todavía. Ni siquiera quiso acabarme. Y es mejor para mí. Porque por lo menos al Trodón lo eliminamos. Y ahí sí. Viene el Oviraptor. Y tendría que acabarme con los 4. No importa con cuántos me acabe, ya está muerto. Ay, mira, ve. No salió el espinosaurio. Nos lo vamos a guardar. Quiero que el espinosaurio sea el que acabe. A ver, dale, Oviraptor, pega. Bueno, te caste con 2, no importa. Demonios, no lo acabo. Bueno, vamos a cambiar porque el espinosaurio tiene suficiente poder para eliminarlo con los 7. Y con esto terminaríamos el evento de carnívoros. Tremendo mordisco con los hocico alargado. Bueno, vamos a ver, crucemos los dedos, a ver que tengamos suerte. Esperemos tener suerte. A ver, enfrentamiento de inicio. Ay, no, salió un raro. Bueno, era más que hoy un Rajasaurus, por lo menos nos ahorramos el ámbar, pero bueno. Vamos a lo siguiente. Vamos a hacer el segundo evento, en este caso un evento que también tiene tiempo. Este evento nos van a dar recompensas, también unos super raros, super híbridos, perdón. Unos muy raros, también híbridos y muy raros criaturas, ¿no? Normalitas. Todas estas son de ámbar, ¿no? Me parece que sí. No todas son de ámbar. Postosuchus no es de ámbar, Stegosaurio no es de ámbar, Ankylosaurus tampoco es de ámbar y el Caprosuchus tampoco, si mal no recuerdo. Meteorrinchus, si me acuerdo, Euplocephalus de ámbar y Supersauros y Parasaurolophus es de ámbar. Bueno, tendríamos criaturas de ámbar y criaturas de ADN. De igual forma acá, ¿no? Acá tendremos criaturas muy raras, híbridas, y esto sería el éxito, que tiene un menos del 1%. Lúdiate si quieres tacaño, en serio. Dame un porcentaje más alto. Bueno, no importa, vamos a hacer este. Nos piden 2 herbívoros y un anfibio. 2 herbívoros y un anfibio. Vamos a ver los 2 herbívoros. No va a haber ventaja por ningún lado, ¿ah? Ok. Vamos a ver. Llevemos... Vamos a llevar a este. Voy a llevar al Salmoxias como atacante al final. Y llevemos un anfibio. Voy a llevar un anfibio fuerte. Vamos a llevar al Diplodocus. Ya, vamos allá. 7 millones. Wow. Vamos a gastar bastantes moneditas. El Teresinosaurios. A ver, ya lo tengo a nivel 30. Pronto lo tendremos a nivel 40. A ver, vamos a guardar. Qué bien. Seguimos escudando. Demonios. Eso no me gustó.
Ahí sí nos tocó guardar porque... Ah, sabido, el sabido. Bueno, por lo menos va a gastar los 5. Eso nos conviene. No se olvide que el día de mañana vamos a tener el directito del torneo del Homalocéfalas, el herbívoro nuevo. Así que vamos a ir con todo ese torneito. Tienes 600, te aguantaría 2, ¿no? Sí, vamos a aguantarte. El Diplosuchus, un gran super híbrido, chicos. No se olviden de sacarlo. Realmente es... Uy, 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 eso no me gustó, chicos. Eso no me gustó. Te quedaste con 3. Excelente. Me salió perfecto. Ahora sí quedó solamente el Prestosuchus. Prestosuchus le va a tocar atacarme con 5. Y ya está acabado. Pues no se olviden de mañana el torneito. Ahí los espero para poder llegar a dominadores. Bien. Salmoxis. ¿Quién dice que es malo? Bueno, no es tan bueno que digamos. Aunque es buen atacante realmente. Sino que hay que tener mucho cuidado con la vida. Vamos a la siguiente. Uy, ¿qué nos está pidiendo? 2 anfibios y un herbívoro. Ok, al revés, ¿no? Ahora, 2 anfibios. Vamos a llevar un tanque. Y vamos con otro Diplosuchus. Y un herbívoro, ¿no? ¿Qué herbívoro? ¿El Montosaurio? Sí, el Montosaurio es el único medianamente bueno. Aunque puede llevar a Eulambia. Pero no, vamos a llevar al Montosaurio. Vamos allá. Bueno, bueno. Ah, mucho ataque el Pelicanimimus. Demonios. Las cositas no me gustan ahí cuando se pone... Se pone a guardar, no me gusta. Ahí me gustó. Ahí sí me gustó. Porque me dejó oportunidad de guardar los 4. Ahora sí, puedes atacarme. Excelente, acabó con todo. Ahora sí el Montosaurio. Bien. Solamente le aguanto 1. Pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ese herbívoro al final tiene bastante vida. Prefiero acabar con este. Ay, demonios. No me dio chance de acabar con este. Me va a tocar guardar. Ya no puedo hacer más. Ay, me puso los 4. Me tiene que acabar con los 4, así que por lo menos no va a guardar nada. Y ahora sí, todo depende de ti, chico. Es que siempre dependemos de ti, Diplosuchus. Siempre dependemos de ti. Vamos allá. Ay, te faltó un poquito de poder, Diplosuchus. Un poquito. Lo bueno es que este no tiene mucho ataque. Entonces, yo creo que con 2 la aguanto. Y con 3 ya lo acabo. O sea, ya está acabado. Bien. Bien, bien. El Diplosuchus sacando la cara. Carreando la pelea. Y terminando, la verdad. Listo. El primer lugar que obtuvo el Diplosuchus con su criatura común. Está bien ganado, está bien ganado. Pronto haré el videito de los raros para ver cuáles son los mejores raros del juego. Así que espérenlo en la próxima semana, ya lo estoy pensando cómo hacerlo.
Bueno, vamos con 2 anfibios y un herbívoro. Ok, está bien. Tengo 2 anfibios listos, me parece. No, no tengo listo 2. Bueno, vamos a llevar a los 2 Diplodocus. Uno de tanque. Ay, no, espérate, hice mala cosa. Así. Y un herbívoro. El Eolambia. Creo que ese es el equipo, ¿no? Equipo perfectirijillo. Como dice Flanders. Vamos ahí. 7 millones más. Uy, ¿cuánto hemos gastado el día de hoy, no? 21 millones por evento. Es 42 millones. Tremendo, tremendo. Para ganarnos un muy raro. Otra vez, demonios. Te pasas. Y ahora tiene bastante vida este Meteorrinchus. Ay, bien, 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 bien. No me acabó, no me acabó. Eso me gustó. Excelente. Vamos bien por ahí. Déjame ver cuánta vida tenemos al frente. Ay, tenemos bastante vida, chicos. Bastante vida al frente. ¿Podemos aguantarle? Sí, debemos aguantarle. De ley debemos aguantarle. No podemos dejar que el Diplodocus acabe con los dos porque tienen bastante vida los dos. Bien. A ver. Lo acabamos. Lo acabamos. Sí. Guardamos. Y terminaríamos esto. Bien. Bueno, chicos, hemos terminado el eventito. Esperemos que la suerte nos acompañe en esta ocasión. Y por lo menos sacar un super híbrido. Bueno, veamos qué nos sale. Ludia, Ludia. Vamos allá. Malo, 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 malo. Bueno. Así estamos con Ludia. Tacaño, Ludia, tacaño. Vamos con lo último. Bueno, y por último vamos con los saluditos a todos ustedes, en este caso a los suscriptores y a los miembros del canal. Vamos con los miembros del canal, tendríamos a Raciel Coria y a Ricardo Vázquez. Muchísimas gracias a ustedes por aportar un granito de arena, por colaborar con el canal, con su membresía. Muchísimas gracias, se les agradece de todo corazón. Ahora sí vamos con los suscriptores, tendríamos a Luis Alejandro RK3C. Genial videíto, Dino. Ya desbloqueaste al Archelón, la tortuga más grande que ha existido en la Tierra. Y ese choque de titanes tenía un poder increíble. Muchos dinosaurios fuertes. Espero que te recuperes, Dino, para poder conversar contigo en un directo. Que estés bien para tener contenido excelente de Jurassic World The Game. Un saludo y nos vemos en la próxima. Y mándame un saludito en tu próximo video. Bueno, Luis Alejandro, muchísimas gracias por el apoyo. Y sí, ya me recuperé, como ustedes pudieron darse cuenta en el directito que hicimos el día lunes. El día de mañana vamos a tener otro directito, así que los espero a todos ustedes. Tenemos también a Damir Bautista. Dino, ¿me saludas para el otro video? Ok, Damir, aquí está tu saludito. Muchísimas gracias por el apoyo, crack. Vamos con el siguiente. Tenemos a Glatier Rodríguez. ¿Me saludas? Claro, Glatier, aquí está tu saludito. Muchas gracias por el apoyo. Vamos con el siguiente. Tenemos a Ramford. El Ramfordinchu. Dino, ¿me saludas? Tu video, please. Siempre los veo. Muchísimas gracias, Ramford, por el apoyo que le brindas al canal. Y aquí está tu saludito. Muchas gracias, crack. Tenemos también a Mariel Vázquez 18X. Hola, ¿me saludas para tu próximo video, please? Claro, Mariel, aquí está tu saludito. Muchísimas gracias por el apoyo. ¿Ves? ¿Tienes un Diplocaulus? Bueno, gracias. Vamos con el siguiente. Tenemos a Dino Gamer, ¿ves? Un tocallito.
Hola Dino, ¿me saludas? Claro, crack, aquí está tu saludito. Gracias por el apoyo que le brindas al canal. Bueno, ahora sí, no me queda más que despedirme. No se olviden que el día de mañana tenemos directito de torneo. Y no se olviden de suscribirse quien no está suscrito y dejen su hermoso like. Dejen su like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más contenido. Ahora sí, me despido. Nos veríamos en un próximo directo, un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.